El orden de las preguntas que te hagas condiciona cómo crece tu negocio, si es que crece, si está estancado, si está bloqueado, si está desbloqueadísimo. Depende del orden de una serie de preguntas. Y normalmente las hacemos al revés. El orden que hacemos es el contrario y por eso no crecemos. Por eso no nos va bien en la vida, porque seguimos muy estancados con un tipo de pensamiento. Bueno, no me voy a enrollar más porque esto lo vas a ver en el episodio del podcast más auténtico de toda la estratosfera, el podcast de Honest Strategy. Bien, yo cuando estoy con clientes y hay una nueva propuesta de un nuevo producto, un nuevo servicio, lo que sea, una nueva idea, un nuevo camino, me encuentro con frecuencia respuestas como es que es muy complicado o incluso no se puede, es muy caro, no lo admitiría el mercado y alguna otra, ¿no? ¿Te suenan estas frasecitas? Y el problema que viene aquí es que están respondiendo a una pregunta muy concreta. La clave aquí es cambiar la pregunta, no cambiar las respuestas. Te lo voy a explicar con un ejemplo. En mi primera etapa con la empresa, cuando hacía innovación por encargo de clientes, el último proyecto que hice, empezamos en 2008 ese proyecto, tenía respuestas de mi cliente, de parte del equipo del cliente, como esta solución que estamos dando es como muy armatroste. Armatroste quiere decir como muy grande, que puede molestar, estorbar, es poco elegante, poco fina. Y otra cosa que se oía era que esa tecnología, que era radiofrecuencia, esa tecnología para geolocalizar a personas, en los hospitales no es posible, porque interfiere con otras frecuencias, otras ondas de equipos que hay en hospitales. Bien, no te he contado el caso porque no viene a cuento, ¿no? Pero bueno, tú entiendes que había como unas objeciones, pero ¿objeciones a qué? Objeciones al cómo ejecutar la idea, la solución que estaba proponiendo al cliente. Repito, estaban poniendo objeciones al cómo ejecutar esto. Y lo curioso es que nos estábamos olvidando en ese proyecto del para qué queríamos hacer lo que estábamos haciendo y qué es lo que queríamos hacer. El para qué, fíjate qué interesante, es para que una empresa pequeña, que era mi cliente, de 30 personas que está en Madrid, pudiera competir contra grandes gigantes como Siemens o Philips, de miles de empleados. Para que pudiera abrir oficinas propias en un nuevo continente donde no estaban, como Latinoamérica. Para mejorar la rentabilidad, para no entrar en guerra de precios, para la sostenibilidad de su negocio. Y una vez que descubrimos las necesidades reales de los clientes y vimos que nadie en el mercado estaba satisfaciéndolas, ojo, nadie en el mercado. No es una exageración. Nadie en el mercado, y a día de hoy, excepto mi cliente, nadie en el mercado satisface las necesidades reales de esos clientes. Sé que suena muy presuntuoso, pero es la realidad. Nadie en el mercado. Bueno, esto daría para otro podcast, ¿no? Cómo detectar las necesidades que nadie ha detectado y poder diseñar algo que cumpla con las necesidades reales del mercado cuando nadie en el mundo lo hace, aunque sean grandes multinacionales. Si te interesa, ponme un comentario y hago un episodio sobre esto. Pero bueno, a lo que voy es que el para qué eran todos estos. Fíjate qué sensación te entra cuando tú piensas para luchar contra gigantes, para no entrar en guerra de precios, para aumentar la rentabilidad, para abrir delegaciones en un nuevo continente, para ser sostenibles en el tiempo, para satisfacer de verdad, como nadie lo hace en el mercado, las necesidades de mis usuarios o clientes. Cuando tú escuchas eso, ¿qué emoción te entra dentro? Pues a mí me entra una emoción positiva, de acción, me entran ganas de hacerlo ya mismo,
Bueno, pues esto es la pregunta de ¿para qué queremos hacer esto? La siguiente pregunta es ¿qué queremos hacer? En este caso, la propuesta nuestra. Pues queremos un producto que sea innovador, que tenga esto, que tenga aquello, porque sabemos que eso cumple con el para qué, con las necesidades reales, nos va a abrir un nuevo continente, vamos a poder competir fuera de la guerra de precios, bla, 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 bla. Y finalmente es, oye, ¿y esto cómo hay que hacerlo? Y el cómo hay que hacerlo es donde empezamos a tener los problemas. Igual es muy, muy grande la solución que queremos, habría que intentar hacer lo mismo pero más pequeño. Igual hay una tecnología que se llama radiofrecuencia RFID, pero que existe para hospitales y si no hay que buscar cómo hacerla. O sea, es el cómo. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que ponemos el cómo lo primero. ¿Sí? Por cierto, abro paréntesis, el resultado de este proyecto es que nos centramos, reconduje el proyecto para que vieran el para qué primero, que no se olvidaran del para qué, y después del qué, y luego encontramos cómo hacerlo. Y el resultado es que fue una patente mundial que ganó 3 premios internacionales de innovación, no de los que dan el periódico, la revista de tu amigo, sino premios que compitieron contra 1000 propuestas de 26 países en la Bienal Iberoamericana de Diseño, por ejemplo, o quedamos finalistas y ganamos a una empresa de Estados Unidos y otra de Finlandia. Entonces, esto es lo que se consigue, que el cliente mío abriera 10 delegaciones propias en Latinoamérica gracias a que el producto se empezó a vender en hospitales de toda Latinoamérica. Y por lo tanto aumentó la rentabilidad del negocio, no entró en guerra de precios, etc. Y la sostenibilidad del negocio. Esto se consigue únicamente cuando en vez de empezar con la pregunta ¿cómo hay que hacer esto?, empiezas ¿para qué quiero yo hacer? ¿Y qué he de hacer después? Mucha gente ni siquiera llega al para qué, empieza en el cómo, oye, pero esto, ¿cómo? ¿Y qué hay que hacer? ¿Y cómo? Y no llega al para qué. Sin embargo, fíjate qué importante es empezar el para qué. Lo primero, el para qué te da un sentido, te da un propósito y te da una motivación. El para qué es la gran pregunta del propósito de una empresa, de un proyecto, de lo que quieras. Y el para qué es lo que te da esa motivación para levantarte cada mañana. La segunda pregunta es el qué. ¿Y el qué te da? El qué te da una dirección. ¿Qué es lo que hay que hacer? Esto y esto, ¿vale? Vamos a ir en esa dirección. Porque sabemos para qué y qué. Y el cómo te da la ejecución, ¿vale? Y esto, queremos ir hacia ahí, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Entiendo que hay muchos condicionantes en la ejecución. Hay tiempos, hay precios, hay conocimiento y hay cosas que hay que gestionar. Estas 3 entre ellas. El problema es que estamos en tan modo ejecución, en tan modo... Nos han enseñado tanto en las escuelas de negocio, los que han ido, o en otras formaciones, a que tenemos que tener una serie de variables en cuenta, que ponemos esas variables en cuenta antes de tomar la decisión. Cuando es al revés, la decisión de que yo quiero hacer esto, porque tengo una motivación, tengo un propósito, tengo un para qué, y lo tengo tan claro y tan integrado que voy a empezar luego a hacer lo que sea para encontrar cómo hay que hacer esto. Y este es el motivo porque muchos proyectos son proyectos que no tienen alma, o porque tienen un equipo sin motivación, o porque o es el motivo por el cual bloquean la innovación, sobre todo, ¿no? Esa innovación que les hace ser diferentes, no entrar en guerra de precios, aumentar su margen, su rentabilidad. Esta cuestión del para qué, el qué y el cómo me parece vital. Y me parece vital porque mucha gente abandona pronto sus proyectos porque no encuentran un cómo. Esto unido a una oleada de gente blanda, de gente que no está acostumbrada a persistir por un propósito, a ser resilientes, así se caen, volver a levantarse, porque al final lo que yo tengo es un propósito. ¿Qué os voy a contar de mí? ¿Qué te voy a contar de mí? Honest Strategy nació de una crisis de diciembre de 2007. Se configuró con este nombre y con un manifiesto, que no se ha cambiado, en 2010.
se empezaron a hacer cosas porque orgánicamente se creó un movimiento alrededor de Honest Strategy en 2016-17 y empezamos a hacer un evento, el primero Honest Summit, luego un montón de desayunos ese mismo año, en 2019, y una serie de sesiones, de talleres, para llevar todo esto al mundo de la empresa. Pero como no sabía el cómo, me llevó a la ruina. Y muchos diréis, joder, pues fíjate qué importante es el cómo. No. El cómo es importante, pero no más importante que el para qué. Porque solo con un para qué claro me levanto y me recompongo y vuelvo. ¿Pero vuelvo a qué? ¿A abandonar este sueño y hacer otras cosas? No. Cuando tengo el para qué absolutamente claro, cuando sé que quiero llevar el valor de la autenticidad, porque lo único que venimos a hacer aquí es ser nosotros mismos. El valor de servir a otros, porque otra de las dos cosas que venimos a hacer es ser nosotros mismos sirviendo a los demás. Y eso, unido al autoliderazgo, atreverte a hacer lo que creas que debes de hacer, sin importarte lo que los demás piensen, digan o hagan, esto que son los 3 principios de Honest Strategy, llevo 16 años, desde el 2010, y creo que es lo mejor que puedo aportar al mundo. Entonces, si yo tengo este para qué y este propósito, ya veré cómo lo estoy llevando a cabo, cómo llevarlo a cabo. ¿Cómo lo llevé en su día? Tal cual no, porque me arruinó. No supe llevar esto. Tenía mucha gente, pero no sabía qué hacer con ella. Perfecto. Luego le di la vuelta y sabía qué hacer con ella, pero no tenía tanta gente como tuve en su día. Perfecto. Ahora estoy aprendiendo a tener la gente y saber qué hacer con ella. Y cómo hacer sostenible el proyecto. Cómo monetizar este proyecto para hacer sostenible y poder llevar mi propósito al mundo. Pero es el cómo. No es el para qué ni el qué. Bien, esto es lo que quería contarte. También te quiero decir que cuidadito con seguir cosas en Internet de gente que no sabe de lo que habla. No hablo de Simon Sinek, que es el que popularizó esa diana donde pone el para qué y cómo, pero lo pone en inglés, why, what, how, ¿vale? El why no es por qué, es para qué. El para qué habla de propósito y el por qué habla de causa. ¿Qué ha causado esto? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué quiero cambiar? Pero el propósito es otro, es el para qué. Y el para qué habla de futuro y el por qué habla de pasado. Entonces, a mí me parece interesante el para qué, sobre todo el para qué. No te confundas, que hay gente que está muy confundida en Internet. Y bueno, pues básicamente esta es una... Por cierto, este concepto del para qué, qué y cómo es una de las... Siempre digo que tengo 4 conceptos con los cuales puedes vivir y tener un negocio, pero ahora estoy añadiendo este quinto. Este quinto. Los otros 4 los podrás ver por ahí salteados en todos los vídeos que voy lanzando. Y este lo voy a añadir porque me parece fundamental. Y de hecho, en las formaciones lo llevo trabajando siempre, especialmente en una que se llama Mirada Honest. Es una manera de autoliderarte, de cambiar la manera de pensar para decidir, de ver las cosas, de pensar para poder tomar mejores decisiones. Y esto del para qué, el qué y el cómo, fundamental, siempre sale. Y siempre me encuentro, no en la formación, luego en proyectos reales con clientes, siempre me encuentro esto. Me encuentro gente que está bloqueada con un cómo. Y es más, ahí me parece divertido porque hay veces que hago formaciones que no las hago a una sola empresa, sino a un grupo de empresarios. A veces me reúno con 30 empresarios y les explico esto y al cabo de unos minutos vuelven a estar preocupados del cómo cuando todavía no han entendido para qué y el qué quieren hacer, ¿no? Bien, pues aquí voy a dejar este vídeo. Espero que te haya sido útil. Recuerda, cuando tengas unas ideas, cuando tengas una duda, una decisión que tomar, un nuevo camino, un proyecto, un nuevo producto, un nuevo servicio, el orden es el para qué y el qué y el cómo. Y te voy a hacer un regalo último. Si cuando ya respondes el para qué, después el qué, y llega el cómo,
Y empiezas a decir cosas como, vale, sé para qué lo quiero, me motiva muchísimo, sé que he de hacer esto, pero es que el cómo es que no se puede hacer. Esto no se puede. Te invito a que cambies la pregunta. En lugar de decir no se puede, mejor dicho, que cambies y hagas una pregunta. En lugar de decir esto no se puede hacer, aunque lo pienses, empieza a hacerte preguntas tipo ¿cómo habría que hacer para que esto funcionara? ¿O qué tendría que pasar? ¿O qué he de aprender yo para que esto sí sea posible? Hazte alguna de estas preguntas en lugar de decir no se puede. Espero que te haya sido útil. Como siempre, este es tu canal, compártelo. Sabes que lo que más ayuda a mover este canal y llevar este conocimiento de valor es hacer comentarios, suscribirse y te veo en el próximo episodio Inconformista.